Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Antes que iniciemos, quiero ofrecerles una disculpa porque los dejé ahora sí que plantados la clase pasada. Tuve un tema que tratar que salió así de repente y tuve que ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, esas veces que no lo puedes hacer a un lado y se va más del tiempo que uno cree. Me dio más pena ponerles un mensaje ahí, no pude estar, una disculpa, mejor dije, mejor nos esperamos a la próxima clase y de frente les pido disculpas, ¿no? No acostumbro, pero bueno, son cosas que pasan y hay que atenderlas. Este, pues que creen que hoy es la última clase, hoy es la última clase, la próxima semana es el examen final ya está arriba, ya está en la plataforma, creo que empieza el 4 de abril más o menos. Hoy vamos a ver, así de una manera muy resumida, lo que debemos de ver en la clase pasada y lo que correspondería al día de hoy. Eh, y la próxima semana, este día, digo, después de una semana, si gustan, podemos hacer un repaso, ¿sí? Un repaso antes de que presenten su examen, como lo hicimos la otra vez, para que pues vayan más preparados, ¿no? ¿Sí? Básicamente el examen, se los digo, hicimos un conglomerado de todas las preguntas que hemos manejado, ¿sí? Desde la primera actividad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el examen parcial, etcétera, etcétera. Porque ahora esta modalidad de puras preguntas, en cuanto a actividades, esto para mí es nuevo. Antes este, eran cuestionarios de ese tipo, pero también eran actividades entregables y cosas de eso, ¿no? Ahora ya no, ahora son puros cuestionarios. Entonces yo pienso que para ustedes es mucho más fácil eso. Digo, si a mí me hubiera tocado así una carrera, no, hombre, pues bruto. Este, entonces, así está la cosa ahora. Hay que ser prácticos, hay que ser rápido y hay que aprovechar esa dinámica que ya traemos y la dinámica que trae la Secretaría para este tipo de modalidad de estudio. Entonces, está muy enfocada a las personas como nosotros que ya no estamos chiquitos y que trabajamos, que tenemos muchas actividades, que estamos casados, que tenemos hijos, que estamos divorciados, etcétera, etcétera, de todo. Entonces, para hacerlo lo más fácil posible. ¿Ok? Ya depende de cada uno cuánto se meta en la materia, ¿sí? Para hacerse de más conocimiento y practicar y practicar y practicar. Esta modalidad es, vamos viendo todo, por decirlo así, como por encima, ¿no? Por encima, para que ustedes digan, ¿sabes qué? Esto, aunque está por encima, eso es lo que me gusta. Como que eso es lo que me llama la atención. Entonces, por ahí me voy a ir, pero ya les va a tocar a ustedes enfocarse, estudiando un poco más, tomando cursos, tomando diplomados, etcétera. Hay un montón de cosas, ¿no? Eh, Aunque vemos todos los temas que marca el programa, yo siento que es por encimita. Por eso a mí me preocupa mucho esa parte, porque yo quiero que veamos lo que nos marca el programa, pero también lo que está afuera en la calle, lo que van a ocupar en la calle, hasta mi entendimiento, hasta mi experiencia, porque creo que eso es lo más importante, como el código, ¿no? Que les digo mucho que ustedes no van a traer el libro en el brazo, ¿verdad? Van a traer el código, van a traer el código y es lo que van a estar consultando a cada rato, porque el código tiene cambios, van cambiando algunos aspectos y el libro pues ahí se queda, ¿no? Como un libro de texto, como un libro base de la materia, pero el código es el que nos va llevando en todos los temas y asuntos que vamos teniendo en nuestra carrera. Bueno, les voy gracias por los que abrieron su cámara. Este,
Somos poquitos hoy, pero muy agradecido yo que estén por aquí. Déjenme, ¿qué dijeron ese aquel día que no vine? Dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué? Pues nomás no llegó ya, le valió. Ni un mensajito, ni una llamada por teléfono, ni nada. No, me da pena, pero así pasó. Nada de eso, maestro, nada más se nos hizo raro, pero nada de eso, no pasa nada. Ok. Bueno, déjenme les comparto la presentación. Muy bien, va para allá. Muy bien. Estábamos viendo desde la clase antepasada el tema de las pruebas, ¿sí? Acuérdense que en todo proceso están las etapas procesales que son muy importantes. Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, ¿sí? Entonces, ahí me quedó la parte de pruebas. Quiero ahondar un poquito más en este tema y luego nos vamos al tema de alegatos, ¿sí? En la siguiente presentación. Me voy a ir un poquito rápido para alcanzar con el tiempo. Si tiene alguna duda o algo, levántenme la mano y nos detenemos. No pasa nada. Muy bien. En hechos irrelevantes, estamos hablando de pruebas. Los hechos irrelevantes, dice, será muy importante que los hechos sean pertinentes y que sean la esencia del conflicto y que sea claro que al probarlos pudieran dar dirección a la resolución del conflicto que dio origen a la demanda. Hechos irrelevantes lo menciona porque de repente nosotros o la defensa en un juicio o la defensa o el demandante aporta una gran cantidad de pruebas, bueno, pensando que son pruebas y que el hecho de aportar gran cantidad de pruebas le va a ayudar a ganar, ¿sí? Por decirlo de una manera coloquial. Pero no, de hecho hay como un castigo, como una llamada de atención y hasta una penalidad, ¿sí? Pones pruebas que son irrelevantes, ¿sí? Que no tienen nada que ver porque es muy delgada la línea entre procurar el sigilo del proceso contra provocar el estancamiento del proceso. La línea es muy delgada, entonces porque se da de aportar pruebas, unas válidas y unas irrelevantes, para que el proceso se lleve más tiempo, ¿sí? Se lleve más tiempo y pues yo gano tiempo en un momento dado, ¿sí? Yo lo que ocupo es tiempo, por lo pronto aporto todo esto para que lo revisen y que se lleven en vez de 3 días, 4 días, 5 días. Eso, eso puede llegarte a tener un castigo o inclusive una penalidad. Entonces, las pruebas son siempre enfocadas a los hechos. Las pruebas, voy a probar el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, el hecho 4, ¿sí?
que previamente marqué en una demanda. Dice, de lo contrario, deben excluirse de prueba, por tanto, los hechos que no correspondan a los supuestos jurídicos previstos en la norma cuya aplicación se pretende a través del proceso, o que no tengan relación con estos supuestos. Pasa a veces de que, ay, porté estos y por qué, y llama la atención el juez, y por qué portas esto, esto no tiene que, "Ay, disculpe, no me di cuenta y fue un error y no sé qué, y no sé qué, y no, y se puede presumir que estás queriendo complicar el proceso. Hechos imposibles, esa es otra característica de las pruebas. El artículo 298 prohíbe la admisión de pruebas sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, como fui abducido por los extraterrestres y por eso no pude acudir a la audiencia o no pude cumplir mi obligación, por ejemplo, ¿no? Digo, sabemos que tal vez eso pueda pasar, ¿no? Pero pues eso no lo pones ahí, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Hubo un terremoto y pues ¿cuál terremoto? Pues si no hay un terremoto, pues sí, no sé, cosas así que son ceras, tonteras. Y está hecho esto aquí y está en el código, ahí están los artículos porque sucede, ¿sí? La exclusión de la prueba tratándose de hechos que el juzgador considere imposibles o inverosímiles debe llevarse a cabo con mucha cautela, sin olvidar que muchos de los hechos que el sentido común de determinadas épocas estimó como imposibles o absurdos. El desarrollo del pensamiento humano y de la ciencia ha demostrado que son realizables o posibles. O sea, ya es muy raro que haya un hecho que solamente porque tú lo digas pueda ser posible. Tiene que ser comprobable, posible, científicamente posible, cuando no es algo así muy común. Tiene que ser así si no son pruebas que serán desechadas. Pruebas del derecho. Todo lo que se refiere al fundamento jurídico o derecho no tiene que ser probado, toda vez que se está enfrente de un juzgador conocedor del derecho. Lo que sí no aquí está muy claro, lo que sí no tienes que probar es todo el fundamento jurídico, porque pues el juzgador, el juez sabe de eso y no tienes que probar nada en ese sentido. Lo anterior mencionando será siempre para las pruebas que puedan ser públicas o privadas, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña clasificación que yo saqué de la red y dice, para clasificar un poquito, en cuanto a la prueba documental, que es casi siempre la que estamos manejando, hay documentación pública y hay documentación privada, ¿sí? Entonces, la documentación pública, vamos a irlo viendo, son aquellas autorizadas por funcionarios o depositarios de la fe pública dentro de los límites de su competencia, con las solemnidades y formalidades prescritas por la ley. ¿Qué puede ser una prueba documental pública? Si alguien me puede decir, dar un ejemplo, así lo que es lo primero que se les venga a la cabeza. Una prueba documental pública en un juicio de familiar. ¿Cuál puede ser una prueba documental pública? ¿Un acta? Exactamente, un acta de matrimonio, un acta de divorcio, un acta de nacimiento, etcétera. Esa es la típica prueba documental pública, ¿sí? Documental privada son aquellos que se celebran entre particulares, como los contratos laborales, los recibos de nómina, las listas de asistencia, entre otros, ¿sí? En cuanto a la prueba documental pública, se encuentran emisión por autoridad competente, que son creados, emitidos o autorizados por funcionarios públicos, ya sean notarios, jueces, empleados de la administración pública, en el desempeño de su cargo. Y la fe pública gozan de presunción de autenticidad y veracidad sobre el acto realizado y la fecha, considerándose ciertos mientras no se pruebe lo contrario. Yo me acuerdo que este, nosotros estábamos trabajando en un proyecto, en una empresa coreana,
Nosotros le estábamos revisando unos temas de contratos, ¿sí? Tenía una situación ahí con un proveedor, y tenía muchas demandas ahí laborales y demandas de penalizaciones por incumplimientos, etcétera, y nosotros lo estábamos ayudando con ese tema. Yo más bien veía la parte de un arrendamiento que se le llama arrendamiento puro por arrendamiento de máquinas, unas máquinas, y yo estaba revisando el tema de contratos. Pero en sí había muchas materias ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? Encontramos esa empresa, cuando un proveedor va a hacer un trabajo de esa empresa, un proveedor externo va a hacer un trabajo en esa empresa, l- los proveedores tienen que, para poder entrar a esa empresa, aunque sean contratados por esa empresa, el requisito es que tomen un curso, ¿sí? Pero cada uno de los integrantes del equipo que va a entrar a esa empresa, bueno, tiene que tomar ese curso, pero cada uno de ellos tiene que estar dados de alta en el IMSS. Este, la empresa previamente tiene que entregar mucha documentación y que sus empleados estén dados todos de alta en el IMSS. Y como era una época de la pandemia, bueno, ya la pandemia ya se había acabado, pero seguían con ese tema, había que tomar un curso en el IMSS del COVID. ¿Sí? Había que tomar un curso bien tedioso, muy tedioso, que si en ocasiones las personas que trabajaban o el equipo de trabajo que iba a entrar a esa empresa, pues era gente que a veces muy apenas sabían leer, sabían su oficio muy bien y soldar y lo que ustedes quieran, pero a veces batallaban para leer o batallaban para, pues, tener ese nivel de entendimiento, ¿no? En un curso que tienen que tomar en línea para empezar, a que ponerles una computadora, un curso en línea donde dices que sí, dices que no, y avanza a la siguiente página y todo, y pues a veces la gente no sabe de eso. Entonces, descubrimos que un proveedor que estaba demandando a la empresa, este, por un tema de incumplimiento, vimos que los cursos que exigía la empresa que se tomaran ante el IMSS por el COVID eran falsos. O sea, al terminar el curso, el IMSS en automático te generaba una constancia que habías tomado el curso. Y en esa constancia decía tu nombre, decía tu número de seguro social, decía la fecha, las horas, etcétera, etcétera, y los cursos completados. Eran varios temas del curso y se los habías completado y ya, aprobado, ¿no? Entonces empezamos a ver que esos constancias eran falsas, porque ese curso lo habían que tomar, lo deberían de tomar cada semana. Si el trabajo que iban a realizar duraba una semana, pues ya no lo tomaban. Pero si iba a tomar 2 semanas el trabajo, por ejemplo, tenían que tomar ese curso 2 semanas. Entonces lo que hacían, tomaron el primer curso, les generaron una constancia, y esa constancia nomás le cambiaban la fecha, y le cambiaban la fecha, le cambiaban la fecha. O sea, era muy fácil porque es un documento PDF y aquí lo mete uno en la computadora, este, a través de un programa, y puedes hacer cambios, ¿sí? No me le cambiaban la fecha, la fecha, la fecha. Y luego empezaron a entrar gente nueva al curso, digo, a trabajar, y hacían como que tomaban el curso, y como ya tenían el formato de la constancia que generaba el IMSS, pues ellos le ponían otro nombre, otro número, etcétera, etcétera. Entonces falsificaban el documento, en pocas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de eso, pedimos un, este, un informe al IMSS, que nos otorgaron un informe de las personas que habían tomado el curso, que el IMSS tenía registrado, pues de 10 gentes, pues nomás lo habían tomado 5 gentes que ya no estaban, y lo tomaron una vez cuando estuvieron trabajando casi un mes y medio. Entonces, por ahí nos fuimos nosotros, y bueno,
Así fue como le ganamos al proveedor. Yo estaba del lado de la empresa y yo tenía que abogar por la empresa, en la parte que me tocaba, ¿no? Porque éramos muchos los que estábamos viendo ese tema. Pero nos encontramos eso. Entonces, es un documento falso, ¿sí? Es un documento falso. Nosotros aportamos los cursos como documentos falsos y bueno, me acordé ahorita por lo que dice tacha de falsedad. Un pequeño paréntesis. En cuanto a fuerza probatoria, tienen valor probatorio pleno, lo que significa que el juez debe tomarlos como ciertos por sí mismos, a diferencia de los documentos privados. Un documento emitido por una autoridad, por un fiscal, por un ministerio público, por un notario, el juez los toma como ciertos, sin preguntar, sin revisar ni nada. Autenticidad. Se presumen auténticos asumiendo que el funcionario que los suscribió fue quien realmente los hizo. Aquí haz de cuenta que todos estos 3 puntos me estoy acordando mucho de ese tema, del que les estaba platicando hace ratito. En cuanto a la prueba documental pública, se encuentran tipos comunes, incluyen actas de registro civil, lo que mencionabas hace un momento, nacimiento, matrimonio, escrituras públicas, documentos notariales, certificaciones judiciales, expedientes administrativos, entre otros. Disponibilidad, por lo general, son expedidos a las partes interesadas mediante copias certificadas y sus originales suelen conservarse en archivos públicos o de protocolos. En cuanto a las características de la prueba documental privada, ya privada, o sea, entre particulares, se encuentran la prueba documental privada es aquella creada por particulares sin la intervención de un fedatario público, caracterizada por contener la firma, fecha y lugar de creación por las partes involucradas. Tiene valor probatorio tras ser reconocida en juicio y puede ser objetada en su autenticidad o contenido. Firma y aceptación. Requiere la firma autógrafa o electrónica avanzada de las partes para ser válida. En el tema de las firmas, como digo, es un tema porque se da mucho la situación de firmas falsificadas, ¿sí? Cualquiera ve tu INE, ve tu firma y le empiezan a hacer. ¿Y qué te dicen cuando vas a firmar algo? Igualito que en el INE, igualito que en el INE. Y cualquiera que aprenda a hacer garabato, pues va a empezar o puede firmar, ¿no? Pero ¿qué tenemos nosotros como defensa a la hora? Uno reconoce cuando dice, oye, yo no firmé eso, yo no me acuerdo haber firmado eso, yo no lo firmé. Entonces, ¿qué pasa en una situación de esas? Le pedimos al juez o le hacemos ver al juez donde no reconozco esa firma, aunque parezca la mía, no la reconozco. Entonces vamos a contratar o vamos a mandar llamar a un perito grafoscópico que estudia la escritura para ver si realmente esa firma es evocada de puño y letra de la persona que dicen que es su firma. Y bueno, y son temas que hacen más robusto el proceso. En un proceso, en esa etapa procesal de pruebas, se hace más robusto y más caro además, porque ahora interviene un perito grafoscópico para revisar la firma y cuánto se va a tardar y en que dé su veredicto de que si es su firma o no es su firma, etcétera. Y si ese perito dice, no, si es tu firma, de acuerdo a mis estudios, si es su firma, y si yo sigo diciendo, es que no es mi firma, bueno, vamos a contratar a otro perito. Vamos a contratar a 2 peritos. Y si un perito dice que sí y otro dice que no, pues entonces el juez va a decir, voy a tener que contratar a un tercero en discordia que nadie lo conozca de ustedes. Y que ese tercero en discordia determine si esa firma es una firma autógrafa, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, se hacen los juicios larguísimos con ese tipo de cosas. Valor probatorio condicionado. A diferencia de los documentos públicos, los privados deben ser reconocidos por quien los suscribe
o mediante cotejo pericial para tener pleno valor. ¿Qué es cotejo pericial? ¿A qué se refieren cuando hablo de cotejo pericial? ¿A alguien se le ocurre qué es? Pues supongo que es como una verificación, una confirmación. Correcto. Cotejo prácticamente es ver, por ejemplo, el tema de las firmas. Como les digo, ver una firma y ver la otra. Por un cotejo, por un pericial. Con solo verlas, dices, no, esta firma no es, ¿verdad? No es hecha por el mismo puño y letra de una misma persona. O como les comentaba ahorita, los documentos del IMSS, que veíamos la constancia que era verdadera contra la falsa, y dices tú, pues no, no es, ¿verdad? Aquí hay algo, está movido aquí algo. Estás cotejando, estás comparando. Originalidad. Quien lo ofrece está obligado a exhibir el documento original. El que acusa, el que señala, está obligado a qué? El que acusa, el que señala, el que dice que no cumplió, está obligado a qué? A ¿A presentar pruebas. comprobarlo? A probarlo, exactamente, a presentar pruebas y a probarlo, ¿sí? Es que tú me dijiste que yo fui infiel, pruébamelo, pruébamelo. Es que yo no cumplí con la pensión alimenticia, que yo sí cumplí. Ah, bueno, no cumplí, pruébamelo. Pruébame que no cumplí. Todo lo que tú digas, todo lo que demandes, eso tienes que probarlo. Tú tienes la carga de la prueba. ¿Ok? Por eso cuando uno inicia un proceso y vas a demandar a alguien, tienes que estar seguro de tener todo a la mano. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer y que no te quedes en medio del camino como menso, por decirlo de una manera, porque pues nada de lo que demandaste se puede probar. Por eso hablamos de las pruebas que mencionábamos un ratito, las inverosímiles y las que no son posibles y cosas de ese tipo. Es como la chilindrina, ¿no? Que va con el abogado y le dice, es que me pateó, me escupió y no sé qué, ahí no decía la chilindrina, eso no se acuerdan, es que me pegó, me escupió, me pateó, me tiró tierra, y pues, espérame, pues no, pues cómo que pues, no puede ser, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno tiene que ser como un filtro también y decirle al cliente, a ver, vamos a ver bien cómo pasó y qué pasó, y yo te voy a decir si eso vale la pena demandar o no demandar, o te falta eso, te falta, hay que armar bien el caso, ¿no? Objeto de impugnación. La contraparte puede objetar su autenticidad o contenido, lo que obliga a perfeccionarla, o sea, el reconocimiento. O sea, la contraparte, el demandado, puede objetar su autenticidad, como ahorita les decía lo de la firma, el ejemplo más claro, yo no firmé eso, ¿sí? O ese mensaje no es mío, yo no lo escribí, yo no escribí ese mensaje, yo no firmé esa cláusula, ese contrato no es el último que yo firmé, ¿ok? Cotejo, lo que vemos ahorita hace un ratito. Si se desconoce la firma o contenido, es posible realizar un cotejo con documentos indubitados, ¿sí? Ámbito. Son acuerdos entre particulares como contratos, cartas o correos electrónicos. Va, ya, caray, ya acabé. Qué rápido. ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre la prueba? Qué interesante esto, la prueba es tan amplio este tema. Pero yo quería que fuéramos viendo lo que más se ve, ¿no? Lo que más se ve en la práctica, eh, porque se puede hacer esto muy complejo también, pero esto es lo que vamos a ver nosotros más seguido cuando estemos ya ejerciendo carrera. ¿Ok? Eh, ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo pasar a la otra? ¿A lo que sigue? Vamos a ver Sí, maestro, por mi parte sí. ok. Vamos a ver el tema de alegatos. Alegato significa alegar la veracidad de mis pruebas. Alegatos viene de alegar, ¿sí?
de decir si es cierto lo que yo digo, ahí están mis pruebas, ahí están los hechos, ahí está todo. Esa es la etapa, la antesala para poder eh, generar una sentencia. ¿Ok? Y por ahí hay un video por ahí que les quise poner. Bueno, déjenme, les cierro aquí porque si no me voy a confundir todo. Aquí les voy a compartir. Así dice mi esposa, ¿qué alegas? ¿Qué alegas? ¿Qué tanto alegas? Yo, déjame alegar. Ok, alegatos. Muy bien, los alegatos son las argumentaciones que expresan las partes. Una vez realizadas las fases expositiva y probatoria, para tratar de mostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas, con la finalidad de que aquel estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones al pronunciar la sentencia definitiva. La finalidad principal es convencer al juzgador de que la versión propia es la correcta, destacando las pruebas a favor y debilitando las de la contraparte. En cuanto a su estructura, incluye los hechos, o sea, qué pasó, las pruebas que se demostró y el fundamento jurídico, ¿sí? O sea, lo que sostiene lo que estoy diciendo jurídicamente hablando. Conceptos relacionados. Argumentos, conclusiones, alegaciones, teoría del caso, exposición final, defensa oral en su caso. Dice, Becerra Bautista, un español jurista, expresa que los alegatos son las argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido, con base en las pruebas aportadas por las partes. Los alegatos deben contener, en primer término, una relación breve y precisa de los hechos controvertidos y un análisis detallado de las pruebas aportadas para probarlos. Con esta relación de hechos y análisis de pruebas, generalmente se trata de demostrar al juzgador, por un lado, que con los medios de prueba proporcionados por la parte que formula los alegatos, quedaron debidamente probados los hechos afirmados por ella en la fase expositiva. Fíjense bien, acuérdense que hablábamos que en una demanda, y lo vimos en algún ejemplo que manejamos, la parte de hechos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa parte de hechos donde decíamos, aquí en los hechos deben estar bien clasificados el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, porque en los hechos estoy diciendo, en fecha tal, suscribimos mi demandado y yo un contrato, por decir, de arrendamiento sobre una bodega que está ubicada, una bodega industrial que está ubicada, etcétera, 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 y en donde nos obligamos ambos a esto y esto y esto, pero mi contraparte no cumplió y esos son los hechos, esos son los hechos. Entonces, todo lo que estoy diciendo, fíjense cómo va ligado, todo lo que estoy diciendo es es la base de la demanda, es el cuerpo de la demanda. Sin eso no hay demanda. ¿Sí? Sin los hechos no hay demanda. Entonces, los hechos, una vez que yo los expongo, los describo en el documento, yo ya debo estar pensando en cómo voy a probar todo lo que dije en esos hechos y en las pruebas documentales. Por ejemplo, si estoy diciendo que suscribimos un contrato en tal fecha, aquí está el contrato. ¿Sí?
firmado, copias certificadas, no, como no, copias certificadas. Si lo manda un notario, pues una copia certificada. Si lo firmamos entre nosotros, pues aquí está el contrato original, ¿sí? Y yo le pagué previamente para que me surtiera tal cosa, etcétera, etcétera. Aquí está el documento donde yo pagué. Esa es la prueba de lo que yo estoy diciendo que le pagué. Ya está la prueba del contrato, ya está la prueba donde yo le pagué. Y luego, la cláusula donde me tenía que proporcionar el producto, por decirlo de alguna manera, pues no me lo proporciona y aquí está el mensaje, aquí están los mensajes donde yo le estoy pidiendo que me dé mi producto o que me cumpla lo que dice la cláusula tal. Entonces, estoy amarrando, por decirlo de alguna manera, los hechos con pruebas. Los hechos que yo estoy describiendo los estoy amarrando con pruebas, ¿sí? Y además, una vez que ya pasaron esa parte, que ya amarré bien los hechos con las pruebas, los voy a alegar, ¿sí? Además los voy a alegar, ¿sí? Voy a exigir que mis hechos y mis pruebas sean válidos y que lo que estoy diciendo yo tiene más y mayor fuerza que lo que está diciendo la contraparte, ¿sí? En el caso que haya contestado su demanda. Entonces, todo debe ir amarrado. Entonces, uno cuando está redactando la demanda, tiene que estar pensando, cada hecho tengo que amarrarlo muy bien, muy bien. Si mi cliente me dice algo que es medio ambiguo y medio, pues, es que me dijo, así me lo dijo, pero tienes un papel donde, no, no tengo, pero es que me lo dijo. No, señor, eso no, no vale, no vale. Lo puedes poner como un agregado pensando en una veracidad de la intención de hacer algo a través de un contrato, pero de que sea aprobado y que sea un hecho realizado, pues no, ¿sí? ¿Cuánta gente a mí me dice, es que mi mamá me dijo que me iba a dejar la casa? ¿Dónde dice, compadre? Sí te dijo, pero ¿dónde dice, güey? Que te lo haya dicho no es suficiente. Entonces, hay que amarrar todo con un hecho físico que eventualmente por hacer una prueba. ¿De acuerdo? Eh, que con los medios de prueba proporcionados por la parte que formula los alegatos quedaron debidamente probados los hechos afirmados por ella en la fase expositiva, por lo regular en la demanda o en la contestación de la demanda, y por otro lado, que los medios de prueba promovidos por la parte contraria resultaron inadecuados, insuficientes o carentes de fuerza probatoria para confirmar los hechos afirmados por dicha contraparte. Entonces, ahí es una pelea de ver qué papeles valen más, qué argumentos valen más, qué tú puedes tener enfrente a un cliente que es evidente que abusaron de él, ¿sí? Que lo defraudaron, que abusaron de su confianza, pero no hay ningún papel. ¿Cómo te defiendo, amigo? Si no hay ningún papel, tú le prestaste el dinero y no firmaste nada. Y él dice que no le prestaste, o que tú le prestaste 1 millón, pero él dice que sí, le prestaste 1 millón, pero que ya te pagó 200,000 pesos. Ni él tiene papeles, ni tú tienes papeles. ¿Cómo le hacemos? ¿Eh? Entonces, dices tú, pues no te puedo ayudar. No te puedo ayudar porque, ¿cómo amarro los hechos? Yo describo los hechos, pero ¿cómo los amarro? ¿Cómo amarro todo lo que me estás diciendo si no tienes nada? Nomás fue hablado, ni una grabación tienes, ni nada, ni un papel, ni una servilleta firmada, nada. Yo sé qué pasó, yo sé, abogado, qué pasó, porque yo confío en ti, yo te conozco y sé que eres una persona confiable, honrada, pero ¿cómo te ayudo? ¿Sí? Si no hay ningún papel. ¿Estamos de acuerdo? Y hay así de situaciones de ese tipo, así, lleno. Y lo que pasa, falsifican papeles.
con firmas falsas. Y es cuando dices tú, ah, caray, hay que checar muy bien esa parte. Yo no firmé eso, yo no acordé eso, yo no te mandé ningún escrito, etcétera, etcétera. En la etapa procesal del legato, las partes deben de intentar demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados a los hechos afirmados y en su opinión probados. Incluso invocar jurisprudencia a fin de dar fuerza y certeza de los aspectos que se invocan. O sea, de los hechos que suceden, si son hechos medios complejos, que, 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 que a veces es difícil entenderlos y hay que tener un conocimiento un poquito más elevado en materia para entenderlos, puedes invocar jurisprudencia, ¿no crees? Puedes invocar jurisprudencia, alguna tesis de jurisprudencia, alguna jurisprudencia que le dé fuerza. Una jurisprudencia es una sentencia dictada a un caso concreto que previamente estuvo muy complejo y que se hubo, vamos, ¿cómo lo podemos decir? Se batalló para resolver. Fue complejo resolverlo. Finalmente se resolvió y ya se han resuelto varios casos de esa manera. Entonces, tú dices, de acuerdo a la jurisprudencia que está en el libro tal, en el tomo tal, en la página tal, la jurisprudencia número tal, se resolvió de esta manera. Entonces, por eso lo que estoy pidiendo, basado en esa jurisprudencia y basado en los hechos y basado en las pruebas y basado, etcétera, y basado en no sé qué, solicito la sentencia a mi favor. ¿De acuerdo? Imagínense cuando lleguen ustedes a ese nivel de estar exigiendo al juez con todos, como dicen, con todos los pelos de la burra en la mano. Se escucha muy fuerte ese dicho, pero es muy cierto, con todo en la mano que dices tú, ya lo tengo ganado. Es más, se la puse facilita el juez, que es lo que intrínsecamente uno de abogado es lo que quiere. Yo no quiero que el juez batalle, aquí tengo todo, para que el juez resuelva rápido, a mi favor, obviamente. Y el demandado generalmente dice, aquí tengo que meter trascabillas, me tengo que meter para ganar tiempo, tengo que hacer que se le complique al juez, tengo que hacer al juez que dude, tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. En ocasiones también será útil hacer referencia a la doctrina que se haya ocupado de la interpretación de los preceptos jurídicos en cuestión. En tercer término, como se menciona en el libro, espero que algún día hayan abierto el libro que vimos, en los alegatos las partes concluyen que tomando en cuenta que los hechos afirmados se han probado, y se ha demostrado la aplicabilidad de los fundamentos de derecho aducidos, el juez debe resolver en sentido favorable a sus respectivas pretensiones o excepciones. Los alegatos se pueden expresar en forma oral o escrita. Los alegatos orales se formulan en la misma audiencia de prueba una vez concluida la recepción de estas. Con este fin, se debe conceder el uso de la palabra al actor o a su apoderado, al demandado o a su apoderado y al Ministerio Público en los casos en que intervenga. Las partes deben procurar la mayor brevedad y concisión y el juzgador debe dirigir los debates previniendo aquella para que se concentren a los puntos controvertidos, evitando digresiones. O sea, que no se divaguen en el espacio y que se concentren en lo que se está viendo. No se podrán hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda instancia. Los alegatos escritos. Antes de la reforma de 1973 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se concedía a las partes un plazo común de 5 días para que presentaran sus alegatos por escrito. A partir de la citada reforma, el artículo 394 estableció que los alegatos deben ser orales, aunque también permite que las partes presenten sus conclusiones por escrito sin que especifique el momento procesal oportuno en que deban hacerlo. En realidad, este precepto permite a las partes presentar ante la ineficiencia o inutilidad de los alegatos orales verdaderos alegatos escritos bajo el nombre de conclusiones, el cual es
empleado por otras legislaciones como la española ya citada. Para designar precisamente a los alegatos, sin embargo, como el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no establece un plazo o un término preciso para la presentación de las conclusiones. Estas tienen que ser presentadas al terminar la audiencia de pruebas y alegatos, lo cual resulta difícil desde un punto de vista práctico por la falta de oportunidad razonable para prepararlas con base en los resultados de la audiencia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Acuérdense, hechos, pruebas y los alegatos. Todo debe de ir bien amarrado, bien amarrado. Vamos a ver un pequeño video de una película donde precisamente están alegando algo que ya probaron. En la jurisdicción americana se utiliza mucho el oral. Ahorita ya estamos aquí utilizando también el tema oral. Es un poquito diferente todavía, pero para allá vamos. Bueno, vamos a ver un pequeño extracto. Déjame lo abro aquí primero. A ver, les voy a compartir. Voy a salir yo un poquito aquí de cuadro para no interrumpir. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme! Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien. Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa, no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes? No se vería espontáneo, Cullen. Ah, ya comprendiste. Sí. Eso estar alegando allá en la legislación americana, ¿sí? Está alegando unos hechos que sucedieron.
¿sí? Y está diciendo que son verdad. Pero bueno, es una película, ¿no? Él está dando, es como lo que le dicen la psicología de espejo, es como decir algo malo para sacar algo bueno, ¿sí? Sacar cuál es lo bueno, que lo dejen libre a esta persona, diciendo que no sirve para nada, pero no por ello se le va a culpar. Pero vamos a ver otro video ya más aterrizado, ya más real, también así muy cortito. Se llama Miguel Carbonell, los invito a que lo sigan, es un excelente jurista, tiene una escuela de Derecho en la Ciudad de México, tiene una biblioteca de Derecho en la Ciudad de México, él no tiene nada que ver con el gobierno, es un estudioso del derecho de muchísimos temas. Vamos a ver. Miguel Carbonell. Muy bien, voy para allá. De apertura, justamente, ahí les va. Algunos, alegato de apertura, justamente, ahí les va. Algunos tips, no quiero detenerme en esto, pero cosas así para que ustedes reflexionen. Primera consideración en el alegato de apertura, es tu oportunidad de causar una buena primera impresión. Ojo con esto, una buena primera impresión. Hay muchísimos estudios psicológicos, esto que les voy a decir no es jurídico, no es normativo, tiene que ver con otra cosa, pero creo que sirve para la práctica. Hay muchísimos estudios psicológicos que demuestran que las personas, nos guste o no, nos guiamos en cierta medida, en algún porcentaje, nos guiamos por la primera impresión que nos da otra persona. Entonces, si de repente en la formulación de un alegato de apertura el juez se percata o se lleva la impresión, no necesariamente correcta, pero se lleva la impresión de que es un abogado que no prepara el asunto, que es un abogado que no conoce los detalles del caso, que no estudió bien la carpeta, que no sabe articular bien su presentación argumentativa, pues ahí el abogado va a tener una desventaja. O sea, luego cambiar esa primera impresión, pues es muy difícil y esto nos pasa en la vida cotidiana a muchos de nosotros. Sí, la primera impresión, que luego te das cuenta cómo a lo mejor con el paso del tiempo caes, ¿no? Y dices, oye, esa primera impresión que me causó fulano, sutano, perengano, no era así. Pero la psicología humana funciona de esa manera. Nos puede gustar o no. Ya saben ustedes que dicen los psicólogos, ¿no? Te formas una idea, al menos una idea intuitiva de cómo es una persona a partir dentro de los 30 primeros segundos en los que tú ves a esa persona. Entonces, por eso siempre es importante causar esa buena primera impresión. Dos, segunda reflexión en esto. El alegato de apertura es el momento procesal oportuno para introducir nuestra teoría del caso. Ese es el momento. Ahí es donde todo ese trabajo al que ya me referí en la sesión anterior, todos los elementos que ya fueron citados, ahí es donde pues ya realmente se van a presentar. Y esa teoría del caso, además de todo lo que dijimos en la sesión anterior, vale la pena que vaya acompañada también de la introducción de lo que en la práctica de litigación oral en Estados Unidos se llama el tema, que es una especie de etiqueta conceptual, es una especie, ¿cómo llamarlo?, de fórmula que nosotros vamos a estar machacando cada vez que podamos intervenir, cada vez que podamos hablar, en donde intentamos anclar, intentamos fijar en la imaginación del juzgador ese tema. Podemos nosotros decir, este es un caso de identificación errónea. Confundieron a mi cliente, confundieron a mi representado, pensaron que detuvieron al responsable cuando en realidad detuvieron a alguien que se parecía mucho, alguien que iba pasando, alguien que era su primo, etcétera, etcétera. Entonces eso lo repetimos, ese es nuestro tema, identificación errónea, identificación errónea, identificación errónea. O este es un caso de fabricación de culpable, etcétera. En ese momento nosotros introducimos en el alegato apertura tanto nuestra teoría del caso como el tema, la etiqueta, el ancla
que nosotros queremos que quede perfectamente firme en la imaginación del juzgador. 3, importante también, aplica en materia penal, pero seguramente en otras, enfatizar carga de la prueba y presunción de inocencia. Es algo muy obvio, es algo muy evidente, pero de todas formas vale la pena. Los jueces ya lo saben, sí, pero hay que recordárselos. Hay que recordar a quién le corresponde la carga de la prueba. Hay que recordar el umbral de satisfacción que se tiene que construir en la fiscalía para tumbar presunción de inocencia. Esto es algo que hay que tener siempre presente y el alegato de apertura es un magnífico momento. Cuarto elemento del alegato de apertura. Hay que elegir, esto es una decisión estratégica, va en función de las circunstancias del caso, hay que elegir el punto de arranque, es decir, el punto de partida de nuestra narración, de nuestra presentación. Fundamentalmente en materia penal hay 2 opciones. Ahora hay más, pero digamos, lo quiero resumir de esta manera, hay 2. O empezamos a narrar a partir del momento de los hechos, es decir, hacemos una narrativa en donde entramos a cuáles fueron los hechos, discutimos los hechos, etcétera, etcétera, o bien podemos arrancar a partir del momento de la detención. Esto tiene mucho que ver con Perdón, la apagué porque no me he fijado, estaba hablando de materia penal. Si nosotros somos procesal civil. Entonces, es un poquito diferente, pero en contexto es lo mismo. Se fijan los hechos, él habla de los hechos que tiene que él conceptualizar ante el juez para poder defender a su demandado, su cliente, etcétera. Siempre los hechos tenemos que probarlos y luego alegar por ellos. Ya me pasé un poquito, pero quiero que veamos otro video muy, muy cortito, que es muy importante. Rápido, rápido. No. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver un acto procesal al que en muchas ocasiones no se le otorga la importancia debida, pero que bien ejecutado puede generar convicción en un juzgador. En este video vamos a ver qué son y los consejos a tomar en cuenta al presentar alegatos finales en un juicio, así que comenzamos. Primero debemos saber qué son los alegatos. De forma general, un alegato es la formulación de un razonamiento de hechos y derecho en defensa de sus intereses. Ahora bien, en este caso concreto nos vamos a referir a los alegatos relacionados al final de un proceso. Este acto procesal llega a ser un tanto menospreciado, ya que existe jurisprudencia que determina que su estudio en las resoluciones no es obligatorio y que incluso estos no forman parte de la litis en algunas materias. Pues bien, no obstante lo anterior, unos alegatos bien formulados pueden ser de utilidad para la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando no se caiga en el error de muchos postulantes de realizar apreciaciones subjetivas del proceso. Unos alegatos bien planteados, se sugiere, deben seguir una línea lógica como la que plantea un juzgador en sus considerandos de una sentencia. Es decir, en la formulación de alegatos es recomendable que establezcas la procedencia de tus pretensiones o defensas en relación con el material probatorio ofrecido y el valor probatorio que debe concederse a las pruebas desahogadas. Como en una resolución, la estructura de tus alegatos debe iniciar con la competencia y vía en que se desahogó el proceso. En el caso de que seas la parte actora, debes sostener que la competencia y vía son las adecuadas. Y en el caso de que seas la parte demandada y hayas controvertido dichos presupuestos, debes insistir en el error. Posteriormente debes realizar el estudio de las pretensiones
en el que hagas análisis respecto de las pruebas rendidas en juicio y el alcance probatorio que debe asignársele a las mismas. En el caso de que seas la parte demandada, debes indicar por qué la parte actora no acredita sus pretensiones con las pruebas rendidas. Así también, debes realizar el estudio de las defensas y excepciones. En el caso de ser la parte actora, debes analizar, en relación a las pruebas desahogadas, por qué dichas defensas no fueron acreditadas, haciendo mención del alcance probatorio de las pruebas rendidas. Si eres la parte demandada, debes indicar el por qué tus defensas han operado en juicio y la relación de las pruebas rendidas en el mismo. Cuando estructuras tus alegatos en forma de considerandos, es más probable que, aunque no los transcriban textualmente en la sentencia, sí puedas notar si estos han influido o no en la convicción del juzgador, ya que incluso servirán como un resumen para los juzgadores respecto a lo que pueden ser expedientes voluminosos, cuando indicas en tus alegatos la foja del expediente en la que se encuentran las pruebas más relevantes para ti. Y bueno, por este video sería todo. Quiero hacer la mención especial para el nuevo miembro del canal, Gino Matiela. Y Bueno, más o menos así es el tema. ¿Pregunta, alguna duda? Ya no nos vamos a ver. Bueno, sí, la próxima clase, en un repaso. Si quieren repaso, ¿verdad? O le damos así. A mí sí me gustaría, maestro. Okay, Sí, repaso. ok. Sí, repaso. Por si no hay otro tema, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 7:30, ya con un repaso. Lo hacemos rapidito, no les quito mucho tiempo para que hagan su examen. Bueno, Claro que sí, gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Al contrario, buenas noches, que la pasen bien. Buenas noches. Gracias. Al contrario, buenas noches.